Listo. Entonces, a todos y todas una muy buena noche. Espero se encuentren muy bien. Agradeciendo la asistencia de quienes ya se encuentran también en el espacio. Les doy la bienvenida a este, nuestro cuarto, bueno, realmente quinto, pero cuarta videoconferencia del curso CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Con este, digamos que cerramos los escenarios de los encuentros sincrónicos y quedaríamos pendientes de 2 semanas, ¿cierto? Nosotros en estos momentos nos encontramos en la semana número 15. En esta semana están presentando ustedes una actividad muy sencilla, del 5%, pero que bueno, son actividades que aparecen ahí para sumar dentro del desarrollo curricular. Y quedaremos pendientes de 2 actividades, una del 15% y la evaluación final del curso, que es en la semana 17, ¿cierto? Que no sé si lo tienen presente en el ITM, tenemos 17 semanas de desarrollo curricular. Normalmente son 16 semanas, los 4 meses, ¿cierto? Entonces, en esa última semana vamos a desarrollar la evaluación parcial y con eso ya finalizaríamos el curso. Es decir, la semana que sigue y la siguiente estamos terminando nosotros curso. ¿Qué queda pendiente a partir de ahí? Bueno, queda pendiente que yo termine de subir las notas al CIA, este 40 restante que se completa precisamente con esta nota del 5, la del 15 y la del 20 de la evaluación final. Para que lo tengan también presente, la evaluación final no es acumulativa, es decir, no tiene que ver con todos los temas, solamente tiene que ver con el último componente, es decir, con la unidad número 4 que estamos desarrollando en estos momentos, la cual se centra en la comunicación de la ciencia y la tecnología y se tratan algunos asuntos como ciencia ciudadana, desinformación científica y ese tipo de asuntos que tienen que ver precisamente con el desarrollo de comunicar e informar sobre ciencia y sobre tecnología. Hay unos escenarios y otros conceptos como la divulgación científica, la popularización o vulgarización de la ciencia. Pero en el caso de nosotros, Colombia, se habla de un concepto y es el de la apropiación social de la ciencia y la tecnología. El día de hoy entonces, que voy a hacer un ejercicio entre experimental y práctico en el cual voy a compartirles un tema que tiene que ver precisamente con, dentro de este marco de la era de la información, hablar también de esa desinformación y otros conceptos asociados, que sobre todo con el uso de las redes sociales, de la masificación del uso de dispositivos móviles y precisamente de la cobertura de los servicios móviles, también ha cobrado mucha fuerza, ¿cierto? Entonces, eso por un lado, y por el otro, la inteligencia artificial, pero con un apellido especial y es la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Es decir, aquella a la que nos acercamos, con la cual podemos generar, por eso su nombre, generar rápidamente recursos, texto, imágenes, audio, videos. Entonces, lo que voy a hacer es un ejercicio en el cual voy a crear la presentación directamente aquí con ustedes en una aplicación que se llama Gamma, precisamente para empezar a cuestionar un poco eso, ¿cierto? Eh, la utilidad, la practicidad, la autonomía, ¿cierto? Y la conciencia sobre el uso de las tecnologías digitales, sobre todo estas que están involucrando el uso de procesos de automatización y de generación de contenido. Listo. No sé si tengan alguna pregunta antes de empezar y si no, entonces empezaría a compartir mi pantalla para que vean lo que voy a hacer. Listo. Bueno, permítanme aquí un momento. Profe, bueno, sí, Ah, ¿desde cuándo se viene dando como este movimiento, estos movimientos más o menos? ¿de qué? Pues de la, ¿De la desinformación, de la IA o cuál? no, de promover que se comparta públicamente, pues, la Ah, ok. información que se recoge. ¿Me Listo. hago entender? Sí, claro, claro, ya. Bueno, digamos que ahí eso es un escenario que surge precisamente con el mismo desarrollo del ser humano. La forma de compartir las experiencias, incluso cuando no había escritura, de plasmarlas en un muro, como hacían en las cavernas que ha quedado plasmado, ¿cierto? Eh, en otras culturas. Entonces, digamos que la ciencia y la tecnología, bueno, en ese momento no podríamos hablar de ciencia porque no se le había dado ese concepto, pero
transmitir la información o transmitir las experiencias es el primer punto precisamente para llevar el conocimiento a los otros. Llevar el conocimiento a los otros. Esto obviamente se amplía con, en el periodo clásico con los griegos y con los romanos, cuando surge también la filosofía, pero digamos que está de la mano, ¿cierto? Está de la mano. Obviamente ya, pues, digamos que por allá en los 70, los 80, se le da el nombre concreto de divulgación científica. Uno de los personajes más reconocidos en este escenario es Carl Sagan, creo que lo han escuchado, el de la serie Cosmos, la original, ¿cierto? La versión, él tiene incluso varios textos, es, por decirlo así, como el promotor de la divulgación científica a nivel de medios, ¿cierto? A nivel de medios, él tuvo un programa, tuvo una serie, tuvo varios libros, entonces, si alguien es reconocido como ese divulgador de la ciencia, es justamente Carl Sagan, pero digamos que a partir de ahí se formaliza, incluso hay periodismo científico como especialización y como formación, hay divulgadores de la ciencia, hay bueno, se me olvida el nombre, pero creo que es apellido Cuervo español, también es un autor reconocido en esta parte, además porque en cierto momento ese contacto como que se pierde. Es decir, se pierde que se pueda comunicar o transmitir directamente el conocimiento. Y entonces empezamos a ver que los científicos empiezan a tomar como por un lado, como quedando por allá en un pedestal especial en el cual no se acercan a los ciudadanos y no nos traen esa información, ¿cierto? Entonces digamos que ahí se genera una ruptura que luego con este tipo de programas quieren volver. Incluso algunos de ustedes posiblemente participaron en programas como Ondas, Colciencias tenía varios, cuando eso era Colciencias, tenía varios para niños, para llevarlos desde las escuelas a formación científica. Eso de la formación ciudadana y compartir con los ciudadanos no es muy común, pero existe también desde pequeños grupos que se acercan precisamente para que la ciencia realmente permita dar solución a situaciones. Entonces, digamos que si hablamos de momentos precisos, sería desde Carl Sagan, ¿cierto? Pero siempre ha existido esa forma de transmitir el conocimiento y de hecho los libros dan cuenta de ello, muros, esculturas dan cuenta precisamente de esa intención siempre de compartir, ¿cierto? De compartir el conocimiento, de acercar al otro a esa información o a las experiencias, ¿cierto? Obviamente esa historia está muy plagada de hechos sombríos, de hechos ocultos, de, por ejemplo, el papel de la mujer en la ciencia, el papel de otras figuras dentro de la ciencia, porque, por ejemplo, para mal o bien, nosotros estamos dentro del grupo de los occidentales. Entonces, a nosotros la ciencia que nos llegó fue la occidental. Pero, por ejemplo, ¿hace cuánto existe la ciencia, la tecnología y la medicina oriental? Y no solamente desde China, India, y Japón, sino también desde Oriente, ¿cierto? Es decir, los árabes, incluso los árabes son precursores de muchos de los escenarios que tenemos, de los números o la medicina, ¿cierto? Hay muchos escenarios que también se generan rupturas, pero bueno, es un proceso muy cultural bueno, va, viene, irrumpe dentro de ciertos procesos. Pero sí, es una historia compleja, pero muy interesante también. Sí, Bueno. profe, incluso podríamos decir que no tenemos la información que pues de los países más desarrollados completa. Exacto, exacto. Además, porque si miramos por el lado de la tecnología eh, tiene siempre un rasgo económico y lo económico va a marcarse con patentes, registros industriales en los que se va a proteger el desarrollo de los otros hasta que se les saque recursos. Y lo mismo con la ciencia, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que ahí tendríamos que hablar también, por ejemplo, de modelos económicos, entonces el capitalismo va a promover la ciencia, pero para su beneficio, las industrias farmacéuticas, ¿cierto? Generan y desarrollan ciencia, pero también con un segundo propósito, con terceros propósitos. Lo mismo el desarrollo de ciertos productos para agronomía, bueno, un montón de cosas, pero que van muy ligadas a eso, que pueden sonar muy paranoicos, ¿cierto? Muy así tipo, eh, no sé, Black Mirror y ese tipo de cosas, pero es cierto, son cosas que suceden, ¿cierto?
Lo mismo, por ejemplo, lo que pasa con esto del calentamiento global, que incluso hace parte de esa gran idea de informar, desinformar, malinformar, y ahorita vamos a ver algunos elementos de eso que precisamente recaen ahí, ¿cierto? Bueno, voy entonces a compartir la pantalla. Ahí. Este documento que están acá, lo preparé para la sesión. Me ayudé con inteligencia artificial, ¿cierto? Yo tengo ChatGPT y basado en los documentos y algunas de las ideas que tenemos dentro del curso, construí este documento. Listo. Primeras ideas, ¿cierto? Hay que verificar y validar la información. Si yo genero algo, debo estar seguro de que eso que se genera es verídico o por lo menos tiene fuentes o bueno, también cómo lo construí, ¿cierto? Desde cero, con un documento base, con un documento. Listo. Ese es el primer ejercicio. Entonces, con este documento yo voy a desarrollar la sesión del día de hoy y que precisamente se centró en esta idea. La desinformación científica en la era de la información es uno de los temas que está dentro del curso. Yo le agregué eso de y la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Porque creo que llega un momento oportuno precisamente para aumentar esos escenarios de desinformación o para ampliar la información y el acceso también a la información. Entonces, ¿qué voy a hacer con este documento? Ay, perdón. Voy a volver a compartir. Ahí. ¿Qué voy a hacer entonces con este documento? Lo voy a convertir en una presentación. No sé si han utilizado una herramienta que se llama Gamma. Gamma App es una herramienta que permite hacer presentaciones, ¿cierto? Presentaciones. Yo la uso, incluso en el curso tengo compartidas varias de esas presentaciones. Hay varias formas de usarlo. Yo, una de las formas más responsables, por decirlo así, de usarlo es con un documento propio o un artículo, artículos de otros, documentos de otros, porque es información que de una u otra forma ya fue validada, ¿cierto? Ya fue validada. Cuando uno le pide a la herramienta que lo genere desde cero, bueno, es complejo, además no hay tanto control sobre lo que hace. Entonces, esta herramienta que ustedes ven acá, no sé si me pueden escribir en el chat si la conocían o no, no es nueva, no es nueva, existe hace por ahí más o menos 3 años. Es de uso limitado, pero bueno, los créditos que genera, aquí por acá lo pueden ver, se pueden ampliar con otras cuentas o haciendo referidos. Esta cuenta, bueno, la usa mi esposa también, la uso yo, porque, como les digo, facilita mucho la generación de la presentación. ¿En qué sentido? En que por ejemplo, mi preocupación en estos momentos no es la presentación, es el contenido y lo que quiero presentarles a ustedes. ¿Ya? Entonces, digamos que la presentación la puede hacer cualquier otra. Es como cuando uno se reparte trabajo. Bueno, usted hace la presentación, yo hago la exposición. Entonces, en este caso, él hace la presentación. ¿Cómo la hace? Entonces, si se dan cuenta en la parte superior, incluso les voy a pasar un enlace, vengan yo. Incluso uno puede por acá compartir esto. ¿Ya? Este enlace, cuando ustedes entran, si van a crear la cuenta, con este enlace a mí me dan 200 créditos más y a ustedes les dan 200 créditos más. De hecho, así he ido haciendo como para aumentar o uso otras cuentas. eh, de un correo a otro me recomiendo, ¿cierto? Entonces, para no perder los créditos, porque si mal no estoy, él inicia como con 400 o 450. Entonces, se lo voy a poner aquí en el chat, ese enlace, por si quieren crear una cuenta ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la presentación directamente. Aquí donde dice importar, yo voy a hacer un clic. Y miren que tiene varias formas de importación. Puedo pedirle, miren acá, importación de inteligencia artificial, mejora tu contenido, añade imágenes, diseño, reescribe contenidos y mucho más. Simple es que me deje todo como estaba. ¿En qué caso puede funcionar eso? Si ya tengo una presentación en diapositivas y digamos que es muy viejita, yo quiero actualizarla, entonces se la pongo acá y él vuelve y le pone nuevas imágenes, le cambia los colores, ¿cierto? Entonces la voy a utilizar desde acá. Miren que aquí él acepta PowerPoint, Word y PDF. O también de Google Drive, ahí uno tiene que anexar la cuenta. O directamente páginas web, blogs, uno le pone el enlace ahí siempre y cuando sean públicos, ¿cierto?
Entonces, le voy a hacer clic aquí. Voy a buscar el documento que es este que les estaba mostrando en pantalla. Miren que es un Word. Le doy a abrir. Él va a empezar a procesar. Primero reconoce y, digamos, extrae el texto. Yo aquí le digo qué quiero hacer. Inicialmente era solo presentaciones, lo que uno podía hacer en Gamma. Ya puede hacer también páginas web. Uno copia el enlace o puede incrustarlo, ¿cierto? Un documento o un contenido para una red social. Lo voy a dejar en presentación. Le voy a dar continuar. Entonces miren que acá él ya puso todo el texto. Él usa un formato que es de etiquetado, que se conoce como Markdown. Pero igual, básicamente es eso. O también pude haber copiado y pegado el texto. Funciona igual. De este lado, él me dice, bueno, ¿qué quiero hacer? Generar es básicamente que él tenga libertad de hacer lo que quiera con el texto. Tener información nueva, quitar información. Normalmente yo uso este que se llama condensar, que basado en el texto, le digo que, ya le digo qué quiere hacer, ¿cierto? Si es mínimo, si es conciso, si es muy detallado, si es extenso. Extenso es básicamente dejarlo como está, solo que él reorganiza la información. Lo voy a dejar así en conciso. Asegúrense de ponerlo en español porque a veces lo pone en inglés y ahí se gastan ustedes unos, yo no recuerdo si son 40 por cada presentación que uno hace, hasta 10 hojas o hasta 10 diapositivas, por decirlo así. Español, yo le puedo decir por acá qué estilo quiero, puedo verlos acá, miren. No tiene muchos, pero tiene. Por acá. Yo defino por acá qué estilo. Alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces, como les digo, uno selecciona por acá alguno que quiera. Por ejemplo, ese creo que se ve bien, aunque creo que claro funcionaría mucho mejor. Voy a tomar este. Le digo seleccionar tema. Miren acá que él también genera las imágenes con inteligencia artificial. Y es capaz de hacerlo a partir de varios estilos. Ilustración, fotorrealismo, abstracto, 3D o imagen lineal, que es como una imagen simple. A mí me gusta mucho la ilustración y también este 3D. Voy a dejarlo así. Si quiero hacerle recomendaciones, lo puedo hacer aquí, ¿cierto? Por ejemplo, que las imágenes sean coloridas, que, bueno, no sé, que sean de animales. Te hago una sugerencia ahí. Si ya no hago más ajustes, simplemente, bueno, por acá también puedo poner instrucciones adicionales, cosas como maneja un tono juvenil o tenga en cuenta que es para niños de 10 años, de 8 años, ese tipo de cosas para que él lo tenga en cuenta en la presentación. Yo lo voy a dejar así y simplemente le voy a dar acá abajo generar. Él ahí está haciendo el proceso, incluso ahorita lo van a ir viendo, ¿cierto? Van a ir viendo paso a paso lo que está haciendo. Miren ahí. Miren que agrega imágenes, no solo agrega el texto, sino que genera esquemas a partir del texto también, ¿cierto? Aquí voy a aprovechar para usar un concepto que es de la filosofía, pero que la UNESCO lo menciona dentro del desarrollo de competencias digitales en IA para docentes y estudiantes, y es algo que se llama agencia humana. La agencia humana es que nosotros no perdamos el rol que tenemos como seres humanos, de ser autónomos, de ser críticos, de ser analíticos. ¿Con qué? Con la información. Con la información. Es decir, nuestra responsabilidad con una herramienta como esta es verificar y validar que esto que me ha generado sí se acerca a lo que yo necesito o al contenido que es, por ejemplo, para un escenario de formación superior, que tiene fuentes, que está bien citado, que está bien organizado, ¿cierto? Ese tipo de cosas son importantes. Entonces miren que aquí él ya generó. Miren que incluso acá están las imágenes. Esas imágenes son nuevas. Él no las busca, sino que las genera. Genera los esquemas. Y bueno, y algo muy interesante con esto es que lo podemos exportar o descargar a PowerPoint. Si necesitan hacerle ediciones, en PowerPoint lo pueden hacer. O lo pueden incrustar. No sé si han visto los que están en el curso. Yo lo que hago es compartirlo, pero con código para ponerlo allá dentro del curso. Obviamente él deja por allá la marquita de Gamma, pero bueno, es como eso también hace parte de otro proceso que se llama transparencia en el uso de la IA. Usted debe ser sincero y honesto de decir,
en esto usé IA para esto. Es decir, me apoyé en la elaboración de una presentación basado en un texto, ¿cierto? O se generó completamente a partir de la inteligencia artificial. Ya uno aquí, pues como buscando, uno puede cambiar la estructura, volver a generar, volver a que me lo reorganice. Eso sí, por cada cosita que yo empiece a pedirle, él me va a hacer un descuento de créditos. Como les digo, él por cada presentación de 10 diapositivas cobra 40 créditos. No se renuevan, ¿cierto? No se renuevan, simplemente se agotan y ya. Pero como les digo, incluso creo que alguien entró con el código porque tenía 900 y ya tengo 1085. ¿Cierto? Cada que uno refiere a alguien, le dan a uno 200 y a esa persona, con los datos que tiene de la cuenta nueva más el referido, le dan 200 más. Así he ido como haciendo. Incluso yo trabajo en otra institución donde hacemos talleres un poco más amplios y es una forma también como de ir tomando la herramienta para que no se nos agoten los créditos. Entonces miren que a partir de aquí voy a hacer la presentación. Yo puedo presentar aquí en pantalla completa. Aquí. Listo. Entonces, les decía que uno de los temas que aparece dentro de la unidad número 4 es precisamente la desinformación científica. ¿Y por qué es un tema preocupante? Bueno, resulta que en línea, ¿cierto? En línea con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se desarrollan también otros escenarios. Escenarios que no son nuevos, ¿cierto? Que no son nuevos, es decir, esto de la desinformación. Incluso hay un concepto que aparece hace un tiempo y es el de las pseudociencias o ciencias falsas. No voy a entrar en detalles y espero tampoco ser ofensivo, y si lo soy, pues me excuso de antemano. Por ejemplo, cosas como la astrología, ¿cierto? La astrología es catalogada como una pseudociencia, ¿cierto? Precisamente porque sus bases teóricas o sus bases conceptuales y de experimentación y práctica no son precisamente cercanos a los postulados de la ciencia, ¿cierto? Es decir, hay un método científico, ¿cierto? Bueno, hay otro cuento ahí que tampoco voy a entrar, ¿cierto? A discusión que tiene que ver con las energías y ese tipo de cosas, pero la astrología como tal, y que incluso miren que utilizan eso de logía, porque la logía, ¿cierto? Hace parte el estudio de o el tratado de, ¿cierto? Los astros. Lo cercano a eso en la ciencia es la astronomía, ¿cierto? Y la física. Pero entonces, incluso, no sé si que incluso hacen muchos memes con eso del Mercurio retrógrado, que se usa mucho para hablar en astrología. Es un concepto que después de Copérnico y después de Galileo, se disolvió. Es decir, esa teoría de los retrógrados desaparece porque se comprueba que no funciona. O bueno, ¿cuál era el concepto de los retrógrados? Cuando se hicieron los primeros modelos de observación astronómica vigilados por la iglesia, ¿cierto? El centro del universo es la Tierra. Cualquier otra cosa diferente a eso es un peligro, ¿cierto? Porque como les digo, la iglesia controla eso. El otro concepto es el de que la Tierra es plana. Entonces, basado en eso, si hay una persona empieza a hacer observaciones del cielo y a registrar el movimiento de un cuerpo celeste, y ese cuerpo celeste puede ser un planeta, entonces ese planeta en algún punto, porque como no se concibe que la Tierra gira, tanto en traslación como en rotación, hay unos planetas que al no verlos ya visibles, cuando la Tierra está dando la vuelta, lo que se describe es como si el planeta se devolviera, es decir, está haciendo un círculo perfecto en la pantalla, ¿cierto? Y cuando la Tierra gira, el planeta desaparece. Entonces, para compensar eso, lo que hicieron fue hacer un giro en el movimiento. Yo no sé si esto tiene aquí para rayar. Espera, esto. Esperen, algo como esto, miren.
estoy describiendo el movimiento de un planeta y luego hago esto. O sea, el planeta va aquí porque lo estoy observando, pero cuando la Tierra gira ya no lo veo. Y sigue girando. Entonces, se le llama retrógrado a ese movimiento en el que se devuelve y vuelve y aparece. Pero cuando, ¿cierto? Se dice que la Tierra gira y que se mueve, ¿cierto? Alrededor del Sol, porque no es el centro, sino que estamos en una galaxia y que ese centro, o por ejemplo nuestro sistema solar, el centro es el Sol. Entonces ya esto desaparece esta teoría. Entonces esa teoría de Mercurio retrógrado y porque Tauro está retrógrado y no sé qué, no existe, ¿cierto? No existe ese concepto realmente. Por eso es cuando se empieza a hablar de conceptos como la pseudociencia. Y todo eso se los digo precisamente porque a partir de ahí, ¿cierto? A partir de ahí es que precisamente surgen las ideas de desinformar, porque yo puedo generar todo un cuerpo textual y un cuerpo de hechos que me permitan a mí justificar algo, aunque no sea cierto. O hablo de hechos que, no sé, como el fútbol, no sé si, pues sé que la mayoría que están conectadas son compañeras, pero no sé si han escuchado a los comentaristas deportivos. Los comentaristas deportivos hablan sobre hechos que se van a cumplir sí o sí. ¿Cierto? Es como si yo dijera, hoy posiblemente llueva, posiblemente salga el sol o posiblemente esté nublado. Entonces, dentro de esas tres opciones, cualquiera se va a cumplir y se cumple. Entonces, yo tenía la razón. Eso también pasa con la astronomía, con la astrología, perdón, el horóscopo y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, en ese tipo de escenarios, ¿cierto? En ese tipo de escenarios se genera esto de la desinformación. ¿Y qué pasa entonces? La desinformación científica en estos momentos cobra mucha fuerza. ¿Por qué? Porque resulta que aparecen dentro de este, digamos, amplio espectro de las redes sociales, ¿cierto? Van a aparecer unos personajes a los que les vamos a denominar influencers. Y esos influencers, al tener el control o al tener la visibilidad, pueden ser promotores de desinformación. De desinformación. Y resulta que esto se va a amplificar con la llegada de la inteligencia artificial, que entonces puedo generar imágenes y videos falsos. Entonces ahí estaría hablando, por ejemplo, de imágenes falsas sería deepfake, ¿cierto? O de noticias falsas, ¿cierto? También va a suceder, porque la IA lo va a permitir desde ese poder de generación. Porque además la inteligencia artificial no es un ser humano, ¿cierto? Sino que son seres humanos creando algo en lo cual también pueden transmitir sus intereses, sus complejos, sus sesgos. Y cuando hablamos de sesgos es que yo puedo decir que mi religión es más importante que otra y que todas las demás no existen, ¿cierto? O cosas como que si este piensa o se cree otro partido político, pues entonces eh, es otra persona, ¿cierto? Entonces puedo hablar de racismo, puedo hablar de segregación, ¿cierto? Generar discursos de violencia. Todo eso a partir de la masificación, ¿cierto? De la información y de la veracidad poco comprobable, pero también de la rapidez con la que la información vuela, ¿cierto? Porque en las redes hay algo muy importante. Cuando hablamos de que algo es viral, ese algoritmo que está ahí detrás, que es realmente una inteligencia artificial procesando los datos. Entonces, lo que sucede es que usted comente mal o comente bien sobre una información, lo que le está haciendo es darle visibilidad. Porque el algoritmo no le importa si están hablando mal o bien. Al algoritmo le está importando es si está usted reaccionando a eso. Por eso hay cosas que se vuelven virales muy rápido. Y porque la gente empieza a pelear en redes sociales. ¿No han visto que como que pelean con todo el mundo, generan comentarios? Por eso también los influencers se hacen famosos, ¿cierto? Porque hacen cuanta bobada y tontería, pues los que no son tan serios o responsables. Y eso también los hace visibles, ¿cierto? Eso también los hace visibles y eso es lo que quiere el algoritmo. Y además, porque creamos o no, esto corresponde a modelos económicos, donde se visibiliza la información, entonces puedo poner comerciales, propagandas, y
publicidad y ese tipo de cosas para que un producto de otro lado lo compren o lo consuman. Bueno, entonces, aquí ya les hablé de esto de cuando a la inteligencia artificial le agregamos esta partecita que dice generativa, porque la inteligencia artificial existe hace mucho, ¿cierto? Más o menos desde los años 50 se empezó a hablar de inteligencia artificial, las industrias y los procesos de automatización funcionan gracias a la inteligencia artificial, pero cuando se genera esto precisamente, cuando nos llega a nosotros, y usted lo tiene en el teléfono, y tiene ChatGPT, tiene Copilot, tiene Cloud, Perplexity, bueno, es un montón de herramientas que hay ahora, llega a su mano, ¿cierto? Ya, es decir, ya no está en una industria, en una fábrica, sino que está al alcance de todos. Y eso puede ser un arma de doble filo, precisamente por eso. Voy a seguir avanzando aquí. Esto... no me deja avanzar. Aquí. Listo, ahí. Entonces, ¿cuál es el panorama actual? Ya mencioné algunos elementos, ¿cierto? Vamos a tener entonces la era de la información, ¿cierto? Precisamente porque todo se va a mover en ese volumen y ese trasegar que hay en el Internet, en las redes sociales, en lo que hablamos o mencionamos como la nube, ¿cierto? Ya las transacciones, la digitalización de los procesos, el gobierno incluso tiene procesos, la banca, el comercio, todo se ha ido hacia esta línea. Incluso el entretenimiento de nosotros, ¿cierto? El streaming, la música, el video, las redes sociales están en esta parte. Pero en la medida en que esto se ha ampliado, esto también, ¿cierto? Esto también ha ampliado, porque le damos eco, por decirlo así, a personas que no sabemos realmente de dónde salen y empiezan a dar información sin ningún tipo de criterio, posiblemente sin algún fundamento, o ahorita se van a dar cuenta porque no dicen todo verdaderamente, es decir, pueden, eso se llama misinformación, cuando posiblemente de forma inocente, sin ninguna intención, también digo las cosas como no son. Es como cuando, no sé, estoy hablando con mi mamá o mi abuelita y ellas tienen una creencia, pero esa creencia que ella está diciendo es errónea, sino que, claro, hace parte de su cultura, pero la idea que tiene como de que a los bebés, por ejemplo, hay que darles comida desde que nacen, ¿cierto? Esos son mitos también, ¿cierto? A los bebés hay que darles leche materna, ¿cierto? Es el único alimento que necesitan. Bueno, entonces, este tipo de cosas van a empezar a cobrar fuerza porque la inteligencia artificial generativa va a producir textos, imágenes, videos, pero entonces puedo generar esa información que está errónea o que tiene un interés también de desinformar, es decir, que las personas no se acerquen a lo real, sino que se vayan por otro lado. Esto lo va a ampliar. Esto lo va a ampliar. Voy a ir avanzando aquí. Entonces, miren que acá hay unos elementos que aparecen. Entonces, tenemos la misinformación, que es información falsa o inexacta, compartida sin intención de engañar. Es decir, usted lo leyó, usted lo escuchó, pero usted cree que es cierto y usted se lo transmite a otras personas. Eso sí, ojo, no hay una mala intención. Es solo como cuando alguien tiene como el teléfono roto, ¿cierto? A mí me llegó la información que pasó por varios oídos a medias y yo tengo una información completamente descontextualizada y completamente errónea, pero yo considero que esa es la información porque así me llegó a mí. ¿Sí? En la desinformación, sí hay un escenario en el que se busca eh, manipular, engañar, incluso causar daño, ¿cierto? Causar daño a partir de esa información que es falsa, ¿cierto? Que es falsa. Aquí como modo de chisme, hace unos años, no sé si han visto un documental, bueno, posiblemente sí, en el colegio, eh, que se llamaba El calentamiento global, una verdad incómoda, de Al Gore. Al Gore fue un candidato a presidencia de Estados Unidos. Y Al Gore, luego de que perdió, creo que fue con Bush, el último Bush, hizo un documental en el que
apoyado obviamente por científicos, por estudios, por datos, generó todo un documento eh, entre informe científico y audiovisual para acercarnos a la explicación de cómo se da el calentamiento global. ¿Qué sucede? Claro, él menciona empresas importantes, menciona industrias importantes como los hidrocarburos, el petróleo, algunas productoras de fármacos y químicos. Entonces, empezaron primero por el lado de, es que este se quiere volver a lanzar y está haciendo propaganda. Y él nunca se volvió a lanzar como a candidato presidencial. Luego de eso, incluso, que aquí viene lo importante, por eso es que hay que revisar siempre los créditos y quienes financian y patrocinan las cosas. Esas grandes compañías hicieron otro documental que se llamaba La gran mentira del calentamiento global, financiado obviamente por ellos, donde intentaron desacreditar toda la información que Al Gore en ese documental había presentado. Y cuando hablo de Al Gore es como figura que representaba ese documental, pero detrás de él había un cuerpo de científicos y de datos importantes. Entonces, surge ese otro video, entonces ahí es donde voy, ¿cierto? ¿Qué tan cierta es la información que tengo y el poder? Aquí vuelvo y repito, esto está asociado a movimientos económicos también, ¿cierto? Cómo el poder también puede controlar la información y cómo la pueden hacer llegar a nosotros. Entonces, en este escenario, ¿cierto? En este escenario de la era digital, la desinformación vuela, en el sentido de que hay un tweet, hay un reel, hay un estado, hay una publicación, se hace viral. ¿Era falsa o no? Pues ya no me importa. Yo vuelvo y produzco luego otro. O se genera, como les digo, ese eco de cadena tipo teléfono roto, en el que incluso la información se transforma en otro tipo de cosas. Entonces, misinformación, desinformación, incluso estos conceptos, algunos son propuestos por la UNESCO, ¿cierto? Y por acá aparece otro que, bueno, aquí hay un error, puede que sea porque el concepto no está completamente en español, pero es la malinformación, ¿cierto? Entonces miren lo que dice. Información verídica usada de forma descontextualizada para vulnerar reputaciones. Eso sucede mucho acá en Colombia y lo podemos ver en el escenario sobre todo político. Cuando sacamos algo de contexto. Por ejemplo, yo aquí les estoy hablando y en algún momento empecé a hablar mal de la iglesia por el ejemplo de lo que sucede en la Edad Media. Y justo ustedes guardan la sección en la que dije que la iglesia perseguía y asesinaba a las personas. Entonces, toman esa sección o solo eso y dicen, miren lo que dice el profesor Samir en sus clases. ¿Cierto? Claro, está completamente descontextualizado, aunque no sé, ¿cierto? Porque estoy hablando de algo que sucedió, no me lo estoy inventando. Eso sucedió en la Edad Media. Y por eso existió la Inquisición y otro montón de cosas desastrosas que son responsabilidad de la iglesia. Pero miren que yo no lo estoy usando en este momento, ¿cierto? No estoy diciendo que actualmente la iglesia haga eso. Pero si usted lo saca de contexto y solamente lee eso y lo lee de forma textual, ahí claro que dice que yo dije eso y quedó en los subtítulos o quedó en la grabación. Pero ¿qué pasa de todo lo que conté antes, cierto? ¿O qué pasa con todo lo que voy a contar delante de eso? Es decir, la intención de contar esa información, que no es falsa, ¿cierto? Que no es falsa, sino que en este escenario queda fuera de contexto. Y la cosa es que se usa, incluso no solamente con información textual o en video o en audio, también pasa con imágenes, ¿cierto? Con imágenes en las que, no sé, por alguna razón yo me encontré con alguien que es, no sé, un corrupto o algo, entonces, ves que Samir se relaciona con políticos corruptos y resulta que era que yo iba a hacerle un reclamo por algo así, ¿cierto? Pero justo en ese momento quedamos de frente como si estuviéramos conversando. Entonces, ese tipo de cosas hacen parte de esto de la malinformación. Porque es información que sí es cierta,
¿cierto? Porque, por ejemplo, yo sí me pude haber cruzado con ese político, aunque posiblemente no le haya dicho nada, simplemente pasé de largo, ¿cierto? Pero al sacarla de contexto, eso sobre todo eso es importante, el contexto. Al sacarla de contexto, ¿cierto? Puede hacer esto que dice aquí, vulnerar reputación. Porque incluso la gente no se queda, es que eso está fuera de contexto. Incluso otras personas pueden demostrar y comprobar que eso no era cierto, o que es cierto, pero que estaba sacado de contexto. Ya por allá empezaron a insultar, empezaron a generar cadenas de información que complementa esto. Bueno, y como en este país llegan amenazas, llegan ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque hay una intención de hacer daño. Estas dos están muy ligadas. Esta puede ser muy inocente, pero aún así, la misinformación no nos quita la responsabilidad de que nosotros hagamos la validación de la información. Entonces, aquí hay una crítica importante, muchachos. Y bueno, muchachas. Y es con la inteligencia artificial. ¿Qué tan responsables somos con esa información? ¿La validamos, la verificamos, corregimos, contrastamos esa información? Esa es nuestra responsabilidad. Pero entonces miren que nosotros nos preocupamos ahora con eso en la inteligencia artificial, pero es que nunca lo hemos hecho, ¿cierto? Nunca hemos hecho eso. Nos llega algo o nos dicen un chisme, una información que puede ser no cierta, pero yo no me preocupé por verificar o validar eso, sino que seguir regando ese chisme, ¿cierto? Entonces, miren, ¿cierto? Aquí hay unos escenarios culturales que, claro, casan preciso en lo que sucede, ¿cierto? Poca cultura en el uso de la información, eh, un mal soporte de lo ético y de lo moral frente al uso de la información, ¿cierto? Entonces, claro, llega la inteligencia artificial, ahora sí estamos preocupados por lo que pasa, pero es que ya venía pasando, ¿cierto? Copiábamos y pegábamos, tomábamos imágenes de internet sin ningún tipo de crédito, eh, parafraseábamos información de otras personas que se puede hacer, pero haciendo citas, ¿cierto? Y ahora estamos preocupados, ¿sí? Entonces, miren que no es gratis todo lo que tenemos ahora. Aquí aparece otro concepto que incluso en Colombia en estos momentos es muy frecuente usarlo, sobre todo en este escenario del proceso de paz y cierto, o de un escenario de reivindicar y generar emociones a partir de hechos que no se querían sacar a la luz, que habían sido manipulados desde esa malinformación o desde la desinformación. Entonces, la posverdad, como dice aquí, un clima cultural donde los hechos verificables tienen menos peso que las emociones, identidades y creencias previas de las audiencias. Aquí dejamos de lado esto que está acá y debemos creer en los hechos. Es como, bueno, no sé si me estoy metiendo en política con esto, pero por ejemplo, lo que pasaba en la Comuna 13 con ese lugar, ¿cierto? La Escombrera, que durante mucho tiempo muchas figuras políticas de los medios de comunicación han insistido que ahí no pasó nada. Entonces, con este proceso que hay ahora de paz, ¿cierto? Independiente de si está bien o mal, ¿cierto? Se han hecho hallazgos de varios cuerpos, ¿cierto? Ya de varios cuerpos. Entonces, con solamente que hayan encontrado un cuerpo, ya se quita, ¿cierto? Se quita esa idea de que eso era falso y que eso era mentira y que nunca había pasado nada allá. Ya van varios cuerpos, ¿cierto? Ya van varios cuerpos. Entonces, estos hechos verificables, ¿cierto? Ya empiezan a quitarle peso a esto. Y el peso sobre todo a las personas que lo niegan, que lo niegan. Porque obviamente las emociones de las personas que sufrieron y padecieron, esas madres buscando a sus hijos, ¿cierto? Llorando a su hijo porque no sabe si está vivo o muerto, si nunca encontró un cuerpo. Entonces, esos escenarios existen. Y la posverdad lo que hace es, o busca precisamente es, reconstruir un escenario en el que los hechos demuestren. El problema es que en un país como Colombia los hechos a veces importan muy poco también, ¿cierto? Entonces, esto está asociado a algo que aparece por acá, que son las fake news, ¿cierto? Porque vuelvo a lo de que mucho de lo que nosotros vivimos está amarrado a procesos económicos, políticos también.
Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación de un país o de una ciudad, un departamento como Antioquia, son de los que tienen el dinero. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ellos pueden de una forma u otra controlar la información. Y hay personas, sobre todo eh, muchos adultos mayores, que leen, por ejemplo, un periódico en especial. Y para ellos, eso que dice en ese periódico es la verdad absoluta. Entonces son presa fácil de esto. Ahora imagínense con el uso de inteligencia artificial creando imágenes y creando audios y videos, ¿cierto? Y ahí es donde hay que ser todavía, ¿cierto?, más precavido con lo que consumimos en información. Voy a seguir avanzando aquí. Bueno, entonces, miren acá, por ejemplo, es un caso que se dio precisamente con eh, el COVID-19, ¿cierto? Y con ese escenario de las vacunas y otro tipo de cosas. Eh, Acá, pues es un dato en valores de visualización. Miles de millones de visualizaciones de desinformación sobre vacunas en plataformas como Facebook. ¿A qué lleva esto? A que la gente no se vacune. ¿Cierto? Y aparecen grupos antivacunas y otro tipo de cosas. Entonces es que yo soy libre y puedo decidir y que esas vacunas están matando a las personas. Pero parece que el COVID no. Entonces miren que hay un contraste de datos ahí como muy complejo. Entonces, esto sí incidió. Incluso en las elecciones pasadas en Estados Unidos, Facebook directamente con una empresa incidieron en las elecciones. ¿Por qué? Porque usted toma como base lo que le dice una red social y lo que le dicen otras personas y nos hacemos presa fácil de la manipulación, de la manipulación. Entonces, esto es solo un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo, incluso surge este concepto de la infodemia, ¿cierto? Que se popularizó también en este marco de la pandemia, ¿cierto? Bueno, sigo avanzando. Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta entonces que vamos a encontrar unos escenarios de tecnología que van a ser un juego invisible, pero a la vez visible, ¿cierto? ¿Qué información nos llega? ¿Por qué nos llega esa información? Cuando decimos, es que el algoritmo de Facebook, el algoritmo de Instagram, es una inteligencia artificial que se ha, bueno, que su trabajo es primero conocer su forma de interacción, conocer a qué le da me gusta, qué videos ve, qué cuentas visita, qué productos le gusta seguir, para de una u otra forma alinearlo con esa misma información, ¿cierto? O cosas como que, ay, es que yo vi esto en Instagram y ¿por qué me salió acá en el navegador? O porque, y decimos que el celular nos escucha y sí nos escucha. Entonces verifiquen los permisos que tienen de las aplicaciones, a cuáles les tienen micrófono y verá que si hay algunas que usted menos piensa y tienen acceso al micrófono. Pero bueno, también se comunican con el navegador, pues si usted tiene Google Chrome y está usando Gmail y su teléfono es Android, ¿cierto? Todo está relacionado, ¿cierto? Todo está relacionado. Entonces, claro, lo que usted vio allá, por eso le aparece acá. Entonces, el algoritmo, como dice ahí, va a priorizar cierto tipo de información sobre otra. Primero porque usted ha alimentado ese algoritmo de esa forma, pero también, ¿cierto? También voy y les digo, no se les puede olvidar. Detrás de esto hay un modelo económico. Las personas pueden pagar también para que cierto producto o cierta publicación aparezca por encima de sus consultas, que aparezca dentro de la información que a usted ve normalmente, como que usted dice, bueno, yo solo veo perros y gatos haciendo cosas chistosas porque me apareció un escenario de cosas políticas, cosas así. Por eso, ¿cierto? Por lo que les digo, el algoritmo no es tan transparente, no es, ¿cierto?, tan neutral, está viciado por intereses económicos y políticos, para que lo tengan presente. Bueno, la viralización. La viralización es precisamente que algo en muy poco tiempo se vuelva tendencia. ¿Y cómo se vuelve tendencia? Como les decía, con las menciones, con las, eh, bueno, retweets en X,
Cuando comparto, cuando le doy me gusta, incluso cuando lo veo, el tiempo que duro en pantalla viendo algo ya contó. Si usted no está de acuerdo con algo, no lo vea. No le den nada, no interactúe. Si de pronto le molesta, denuncie, ¿cierto? Este contenido no lo quiero ver. O denuncie la cuenta si le molesta también. Eso sería lo responsable. Pero entonces nosotros también a veces caemos en el morbo, ¿cierto? No sé, estoy viendo algo que no me gusta y que me indigna, pero lo estoy viendo. Y lo veo y mira, y lo comparto con otros. Eso de compartir, eso de publicar, eso de mandar a la historia, él lo está haciendo más viral, ¿cierto? Lo está haciendo más viral. Entonces miren que por eso se vuelve aquí más sensacionalista y conspirativo. Incluso con a veces ese tono de lo misterioso, del chisme, de no sé qué, somos también presa fácil de esa información. Y en el escenario de la amplificación, precisamente, es donde también empieza a cobrar fuerza algo. No sé, cada cierto tiempo aparece que eh, el pollo es el mejor alimento del mundo, luego que el cerdo es el mejor alimento del mundo, luego que la leche, ¿cierto? Entonces miren que cada cierto tiempo van cambiando. Ah, que este producto es milagroso, que este otro producto. Eso también va moviendo, ¿cierto? Va moviendo. Y va moviendo que a partir de ciertos escenarios, que el café hace daño, luego que el chocolate era el mejor producto, que lo consumían los aztecas, que no sé qué. ¿Cierto? Ese tipo de cosas aparecen así para mover ciertas líneas de productos o comercio o farmacéuticas, ¿cierto? Bueno, sigo por acá, ya casi termino. Entonces, miren por acá. Hay tres dimensiones en este escenario de la inteligencia artificial generativa. Primero, la velocidad. Y bueno, la velocidad y la escala en la que se puede generar, miren lo que aparece acá, contenido pseudocientífico, lo que les mencionaba ahorita de la pseudociencia, ¿cierto? Lo pseudo es falso, ¿cierto? Es algo que es falso. Entonces, pseudocientífico es como decir, es lo que les mencionaba ahorita. Incluso desde el lenguaje, ojo que a veces también caemos en eso. Y yo digo, no sé, estoy en una publicación en TikTok y les digo, diversos estudios demuestran que el consumo de cerveza previene el deterioro de los riñones. Ah, mira, él dijo que estudios científicos. ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde están las fuentes de eso? ¿Cierto? Sino que alguien lo dice incluso desde un lenguaje técnico, desde un lenguaje formal, haciendo citas incluso ficticias, haciendo escenarios irreales, pero convenciendo, ¿cierto? Convenciendo desde la postura, convenciendo desde el discurso. Y yo puede que me trague eso, porque básicamente eso es lo que hacemos cuando creemos en ese tipo de información. Siempre hay que dudar, siempre. Incluso uno de los principios de la ciencia es dudar siempre. Decir usted, ¿qué tan cierto será eso? No asuma nunca nada como cierto. Así crea usted que lo es y que llega a donde le llega, por ejemplo, al corazón o al estómago o a la cabeza, donde quiera que le llegue, dude siempre. Tómese un tiempo, respire, analice, verifique si esa información es cierta. Para eso están las fuentes de datos, ¿cierto? Entonces, eso es complejo. Ahora viene la verosimilitud. Entonces, miren que esto aquí es muy importante, ya lo estaba mencionando. Imita formatos académicos con secciones, citas ficticias, lenguaje técnico plausible. Entonces yo digo, según Zúñiga, 2025, de un estudio de la Universidad de Harvard, la probabilidad de un terremoto, use citas, use fuentes, sino que vuelvo y repito, obviamente, porque también hay un escenario de comodidad. Yo estoy en la red y estoy viendo el teléfono, bueno, esto es un estuche, pero estoy aquí, estoy viendo el teléfono, yo no me voy ahí a verificar la fuente. Pero entonces, en ese caso, si usted no tiene tiempo o no tiene interés de verificar la fuente, por lo menos sea usted más responsable de a quién sigue y a quién le cree. Miren que, por ejemplo, hay influencers de estos que salen hablando de cuánta cosa, son expertos en todo y especialistas en nada. Incluso, no sé cuál país asiático ya exigió a sus influencers ser profesionales, por lo menos, para que puedan hablar de un tema. Entonces, aquí, el problema es que aquí tomamos micrófono cualquiera de nosotros y hablando cualquier barbaridad, porque la red lo permite, ¿cierto? Entonces, ahí donde
Hay un escenario de la democratización de la ciencia. Eso, muchas gracias, David. Hay un escenario en la ciencia que se llama democratización. Las redes, digamos, distorsionaron ese concepto porque cualquiera puede publicar cualquier cosa sin ningún tipo de control o sin ningún tipo de validación o verificación de lo que realmente hay en esa información. Entonces, como les digo, es muy complejo. Y bueno, miren que acá hay un escenario que habla ahora de la personalización. Adapta mensajes pseudocientíficos a creencias y miedos de audiencias específicas. Entonces ahí yo me aprovecho, ¿cierto? De cierta línea. Entonces, no sé, me meto otra vez con los religiosos. Entonces, empiezo desde un escenario religioso, a hablar de conceptos científicos o pseudocientíficos, primero para captar la atención. ¿Cierto? Entonces yo digo, se ha demostrado que en un estudio se encontraron las vendas con las que fue cubierto Jesús al momento de ser sepultado, el ADN encontrado está haciendo milagros, esto ya se demostró en no sé dónde, entonces ya nos venden el tarrito con el extracto del ADN y la sangre, ¿sí me entienden? Hay un escenario en el que se aprovechan también de lo otro, de unas fuertes creencias, y que ahí lastimosamente desde las fuertes creencias religiosas y cualquier otro escenario, somos más cautos, ¿sí? Y somos más presa fácil de ese tipo de cosas. Entonces, ahí entonces nos terminan vendiendo un montón de cosas que no vienen al caso o seguimos, ¿cierto? O cuántos no dicen que hacen estudios bíblicos y expertos en estudios bíblicos y no sé qué, y obviamente están tomando hasta incluso la misma Biblia, la transforman en otro escenario que está también descontextualizado, ¿cierto? Porque recuerden que los momentos históricos en los que se desarrollan los relatos bíblicos son de hace muchísimos años, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos acá ejemplos concretos, acá los mencionan como amenazas. Recuerden que esto lo acabó de generar la IA a partir del texto. Yo sé mucho del contenido porque, como les digo, el texto ya estaba creado, pero digamos que él lo redactó. Entonces tenemos textos pseudoacadémicos. Y miren que ahora esto con la inteligencia artificial sí que va a suceder. Vamos a encontrar textos con fuentes. Incluso ahí la IA inventa fuentes para que lo tengan presentes. Verifiquen siempre las fuentes o pídanselas en enlaces o pidan que verifique y que les lleve el enlace de donde toma la fuente. Porque se inventa autores y se inventa fuentes y se inventa citas. Entonces miren que una persona que está dentro de ese elemento de falsas ciencias o falsos elementos académicos, ¿cierto? Como por ejemplo, que soy un médico bioenergético. Y bueno, y tiene formación en qué, porque ojo, si hay medicina alternativa, eso sí existe, incluso hay médicos especialistas en líneas de la medicina alternativa, medicina oriental, medicina china, medicina de la India, medicina, pero son personas que tienen formación académica, no que apareció por ahí un día y ya se volvió un especialista, ¿cierto? En ese tipo de cosas, que es en lo que a veces caemos. El deepfake científico, ¿cierto? Es decir, crear recursos, imágenes, videos falsos, ¿cierto? El nuevo cometa que estará próximo a estrellarse con la Tierra. Y hay un video donde se está grabando y todo, ¿cierto? O contenido adaptativo. Miren, por ejemplo, información falsa sobre salud adaptada en lenguaje y tono para diferentes grupos demográficos, ¿cierto? No es lo mismo la información que le puede llegar a mis abuelos o a nuestros abuelos. Bueno, yo ya no tengo abuelos, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, ¿cierto? Dependiendo también como la edad puede ir variando, ¿cierto? Puede ir variando. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pueden convencer fácilmente con la pensión, ya. Lo que pasa con los dineros de pensión y que nosotros nunca nos vamos a pensionar, nos pueden generar una noticia con eso. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas también pasan desde manipular las emociones, ¿cierto? Lo que estamos sintiendo para que precisamente uno congenie con esa información. Bueno, las respuestas precisamente a todas esas situaciones son la ética y la educación. Y yo creo que están en la misma línea. Entonces, establecer marcos regulatorios, establecer marcos normativos,
desde las instituciones educativas, ¿cierto? También promover el uso consciente y responsable, no solo de la inteligencia artificial, sino también de la información, ¿cierto? Saber que incluso hay un concepto que se habla de alfabetización informacional. ¿Qué hace usted con la información que tiene? ¿Qué hace usted con la información que le llega? ¿Se deja convencer fácilmente? Eh, eh, Analiza, critica, compara, contrasta la información. Eso sé que puede ser complejo, pero ya incluso ahí también tenemos la IA por un lado. Pues si la podemos usar para crear información falsa, también podemos utilizarla para verificar, ¿cierto? Ve, yo voy a validar esta información, necesito que me dé fuentes sobre esto que acaba de suceder aquí. Incluso hay sistemas que ya pueden detectar si una imagen es falsa, es decir, si es un deepfake, ¿cierto? O si es un fake news, también hay unas páginas que detectan las noticias falsas, que de esas circulan mucho en la red. Bueno, y ya por último, ¿cierto? Tenemos precisamente esa disputa que se genera en el uso de la IA. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Sobre todo con la inteligencia artificial generativa. En la unidad 2 o no, en la unidad 3 hay unos elementos donde se menciona, por ejemplo, la pérdida de empleos. ¿Puede pasar? Sí, claro, puede pasar. ¿Está pasando? Sí, está pasando. Hay, por ejemplo, empresas como Amazon, ¿cierto? Que han automatizado ciertos procesos, que usan robots. Entonces, pues, yo prefiero un robot, pues estoy hablando como si fuese Amazon, prefiero un robot que puede trabajar 24/7, pues obviamente con mantenimiento, ¿cierto? A una persona que me va a decir que no puede levantar los brazos porque va a tener un problema o que no se puede agachar porque hay un problema en las cargas, ¿cierto? Y que necesita un descanso y que necesita unos tiempos. Entonces, miren lo que pasa ahí, ¿cierto? Entonces, que incluso cuando uno escucha a personas que, es que la idea de la inteligencia artificial y sobre todo en el campo de la robótica es liberar al ser humano de actividades peligrosas, riesgosas. Eso por un lado puede ser muy cierto. Yo hace poco aquí al frente estaban haciendo la limpieza de la fachada de estos edificios y pues uno ve esos, no sé, se alcanzan a ver que son personas muy jóvenes colgadas de esos andamios. Esto es un trabajo de mucho riesgo. La cosa es luego entonces, si eso lo hace un robot, ¿qué pasa entonces con esas personas? ¿Cierto? Entonces miren que ahí la solución sigue siendo la educación, ¿cierto? La educación y obviamente escenarios en los que sé que voy a competir con la inteligencia artificial, pero también sé que la inteligencia artificial es un recurso, es una herramienta. Durante todas las revoluciones industriales o de las revoluciones tecnológicas que han sucedido, siempre hay un cambio en la fuerza laboral, siempre hay un cambio en el uso de las energías o las fuentes de energía, siempre hay un cambio en los medios de producción, siempre hay un cambio en el valor que se genera en los medios de producción, ¿cierto? Y en ese modelo de intercambio. Entonces, con la inteligencia artificial es complejo, igual como les digo, pues algunos quedaremos sin trabajo posiblemente, ¿cierto? Posiblemente, pero entonces ahí también nos toca adaptarnos, ¿cierto? Mirar a ver qué hacemos. No va a ser lo mismo que cuando ustedes se gradúen les pregunten, bueno, ¿usted utiliza inteligencia artificial para apoyar su trabajo? Usted diga sí, y luego dice por ahí otro no. Es que en la universidad no nos dejaron utilizar inteligencia artificial. Bueno, no. En este caso nos quedamos con el que sí la usa. Porque vuelvo y repito, hay que ser conscientes de que son herramientas y que hay que usarlas, eso sí, de forma responsable, de forma crítica, ¿cierto? Porque son herramientas que están crudas en algunos puntos, sí, pero ya han ido avanzando muchísimo. No sé si han visto ejemplos de imágenes que se generaban inicialmente o videos de IA con lo que se genera ahora, ¿cierto? Es decir, la evolución y el nivel de transformación es muy amplio. Incluso, bueno, como les digo, yo genero escenarios de formación en el uso de inteligencia artificial en otra institución y desde que la estamos utilizando uno nota los cambios, ¿cierto? Uno nota la forma en la que escriben, la forma en la que generan, la forma en la que ya es incluso casi que indetectable si fue con IA o no, ¿cierto? Entonces es complejo. Entonces la sugerencia, por ejemplo, en el caso de los docentes es incorpórela, ¿cierto? Dígale a sus estudiantes que la usen, pero que le digan dónde la usaron o que, no sé, profe, es que yo la utilicé para esto, entonces me compartes dentro de la
actividad me compartes también el prompt que usaste, ¿cierto? Y qué transformaciones le hiciste en esa interacción con la inteligencia artificial, qué modificaciones le hiciste porque tú eres el experto, ¿cierto? Entonces, bueno, hay unos escenarios un poco más complejos, pero que se empiezan a relacionar. ¿Listo? Bueno, aquí termino. Aquí termino. Recuerden entonces que este sería nuestro último encuentro. Recuerden también que ya básicamente estamos terminando, ¿cierto? Terminando, tenemos 2 semanas. Si tienen alguna cosa pendiente, escriban antes de esas 2 semanas, muchachos. ¿Por qué? Porque yo tengo contrato hasta esas 2 semanas. Si me quedo pendiente de algo, es de los que van a habilitar. Recuerden que la asignatura es habilitable. La nota final les debería quedar entre 2 y 2,9 para habilitar. Ojalá no llegaran a ese extremo, ¿cierto? No llegaran a ese extremo. Por eso les digo que si tienen alguna cosa pendiente, algo, escriban, ¿cierto? Escriban. Listo. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud final. Si no, eso sería todo. No, profe, agradecerte. A mí me gustó mucho tu asignatura, muy interesante, tus materiales son muy agradables y las actividades también. Muchas gracias. Con el mayor de los gustos. Sí, profe, muchas gracias por la Profe, muchas dedicación gracias. y por la atención, profe. Ha sido con el mayor de los gustos. Bueno, pero ya veo que también dicen de acuerdo. Muchas gracias. No, ha sido con mucho gusto. Antes a ustedes también por estar presentes. Sé que para algunos es muy complejo poder asistir. Sé que se cruza con otras actividades a veces. Igual, bueno, estos encuentros no son precisamente obligatorios en asistencia, pero se siente uno más tranquilo realmente cuando hay personas, ¿cierto? Porque a veces me ha tocado, no crean, hacer la grabación sola. Y es como uno hablándole al computador simplemente. No es lo mismo que ahí existan personas ahí detrás de la pantalla escribiendo en el chat, ¿cierto? O emitiendo alguna opinión, participando de alguna forma. Listo. Entonces, no, a ustedes muchísimas gracias. Recuerden que si tienen alguna cosita pendiente, me escriben, ¿cierto? Me escriben. Y bueno, no, eso sería todo, ¿cierto? Por ahora ya simplemente estamos pendientes del chat, del correo, ¿cierto? Para que lo tengan como muy, muy presente por ahí. Listo. Listo, profe, Perfecto, mil mil gracias. gracias. Muchas gracias, Bueno, profe. Feliz Feliz con noche noche. gusto, para feliz todos. noche. Hasta Feliz luego. noche. Chao, Hasta chao. luego. Hasta Profe, luego. ¿usted me Hola. Feliz puede noche. colaborar con algo? No sé quién fue, pero sí, sí, claro. Lina. Ah, hola. Profe, mira, lo que pasa es que yo no sé por qué, pero en la primera nota que teníamos de la del 5%, en la primera actividad de autoaprendizaje, yo la Sí. hice, pero no, yo no sé si yo fue que la guardé mal o qué, y la tengo en cero, como si no la hubiera hecho. Y pues es más, yo la veo acá y dice intentos permitidos, números de intentos realizados, 1, y yo no sé por qué me quedó así, no sé si fue que no la Tú, guardé bien o qué. a ver, ¿tú de qué grupo eres? Ya le digo, del 2, no, del 3. Ay, sí, 3.